Vamos a hacer el ejercicio de autoevaluación, habiendo visto previamente el vídeo de Darwin. Darwin zarpó en el año 1861 en el Beagle, en el barco llamado Beagle, y advirtió que la forma de las plantas y los animales en su viaje iban modificándose lentamente. Se convenció de que estos cambios, en su opinión, no eran obra de Dios. Y se estableció en Londres y comenzó a leer libros, aunque disfrutó de muy mala salud, tuvo mala salud. El científico Wallace le anima a escribir su obra, que conocemos resumidamente como El origen de las especies, ¿vale? Y causó gran controversia. Bueno, pues ahí tenemos la comprobación. Y pasamos ahora a ver que quizás te haya preguntado cuál es la foto con más científicos. Bueno, pues no se sabe, pero sí se sabe cuál es la que es considerada como la más famosa de la historia, y es la del quinto Congreso Solvay. Los Congresos Solvay eran una serie de conferencias científicas que se celebraban desde 1911. Fue la conferencia más famosa, se celebró en Bruselas. El tema principal fue electrones y fotones, y los mejores físicos mundiales de la época discutieron sobre la reciente formulada teoría cuántica. Claro, hoy en día pues la teoría cuántica tiene ya prácticamente un siglo, incluso puede que algo más dependiendo de... pero en aquellos tiempos pues era algo relativamente reciente. Era algo relativamente reciente. Entonces la anécdota más famosa se la protagonizaron Albert Einstein y Niels Bohr cuando discutían acerca del principio de incertidumbre, bueno, de Heisenberg. El principio de incertidumbre de Heisenberg viene a decir algo así parecido a esto, es que no se puede saber con exactitud la posición y la cantidad de movimiento de un cuerpo. Sí. No podemos saberlo todo de un cuerpo. Si sabemos su posición, no tenemos ni idea de... Todo esto a nivel cuántico, claro, partículas muy pequeñas, infinitamente pequeñas, como el electrón, incluso más pequeña. Y era un principio sorprendente, que no se puede saber la posición y la cantidad de movimiento de una partícula con toda exactitud. Einstein en ese momento comentó: Dios no juega a los dados con el universo. A lo que Bohr le contestó: Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer. Einstein, deja de decirle a Dios lo que debe hacer. Bueno, Albert Einstein, todo el mundo lo sabe, famoso, entre otras cosas, por la teoría de la relatividad. Y Niels Bohr es famoso por su modelo atómico, el modelo atómico de Bohr, aplicar la física cuántica al átomo de Bohr. Bueno, pues fue una generación de oro de la ciencia, posiblemente como no haya habido otra en la historia. De los 29 asistentes, pues 17 eran o llegaron a ser ganadores de premio Nobel, incluyendo a Marie Curie, que ganó 2 premios Nobel en disciplinas científicas diferentes. Es decir, una generación de oro de la ciencia con científicos, bueno, de una talla incalculable. Bueno, vamos a ver lo que es la ciencia ficción, y para ello vamos a usar un tráiler de la película 2001, Una odisea espacial. Ayer pusieron en televisión la película 2001, Una odisea espacial. Es una película de ciencia ficción dirigida por Stanley Kubrick, y vamos a ver el comienzo. Tiene una escena muy bella, con unas imágenes muy bellas, y también la música. Es una de las mejores obras de ciencia ficción, y el comienzo simboliza probablemente a la humanidad en su comienzo, que están ante un monolito un tanto extraño, y bueno, aquí lo ven en su forma primitiva, y como hay un salto luego en la evolución, y ya pasamos a dominar el espacio, se pasa a dominar el espacio con las primeras naves espaciales, la Tierra, etcétera. Es una
película de una gran belleza, y es una película de ciencia ficción. Una buena definición de ciencia ficción, pues es la que dio Judith Merril. Es la literatura de la imaginación disciplinada. Pero a mí particularmente me gusta más esta otra. Eh, Dice, la fantasía trata de aquello que la opinión general considera que es imposible. Sin embargo, la ciencia ficción trata de aquello que la opinión general considera que es posible bajo determinadas circunstancias. Bueno, y aquí vamos a tener una curiosidad. ¿Quién fue el primero que escribe obras de ciencia ficción? Pues es considerado Julio Verne, porque es el primero que se dedicó de lleno a escribir obras de este tipo. Verne, que era abogado, sin embargo fue autodidacta y estudió gran cantidad de estudios científicos, intentó asesorarse y escribe muchas obras, y además habla de muchos artilugios que luego fueron descubiertos, como por ejemplo el submarino, en 20.000 leguas de viaje submarino con el Nautilus y el Capitán Nemo. Y entonces hay obras de Julio Verne que se adelantan a su tiempo. En opinión del astrónomo Carl Sagan, la obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna, pues puede considerarse como la primera obra de ciencia ficción. Tiene muchas, tiene muchas obras, como la De la Tierra a la Luna, o Viaje al centro de la Tierra, o 20.000 leguas de viaje submarino, etcétera. Bueno, vamos a pasar a una artículo de la revista muy interesante, y es sobre una obra de Yo Robot, de Isaac Asimov, escrita en 1950. Entonces es un buen libro, y en el libro se plantean en Yo Robot se plantean una serie de situaciones ante las cuales se ve un robot que tiene tres leyes fundamentales. Es decir, cuando se le programa tiene tres leyes fundamentales. La primera: un robot no puede hacer daño a un ser humano, o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. O sea, es la primera fundamental: debe proteger la vida humana. La segunda: un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, siempre y cuando estas órdenes no entren en conflicto ¿con quién? Con la primera ley. Y la tercera: un robot debe proteger su propia existencia, es decir, protegerse a sí mismo, siempre y cuando esta ley no entre en conflicto con la segunda y la primera. Es decir, hay una ley de jerarquía. Lo primero: defender la vida humana por acción o por inacción, pero defender la vida humana. La segunda: obedecer las órdenes de los seres humanos siempre y cuando no vulneren a la primera ley. Y la tercera: protegerse a sí mismo siempre y cuando no se vulneren la segunda y la primera. O sea, que hay una clara jerarquía de lo que debe hacer un robot. Luego hay una versión cinematográfica de Yo Robot, que ha salido hace poco, en el 2004, pero que no tiene realmente mucho que ver con este libro. Bueno, pues vamos a hacer la autoevaluación. Completa los espacios en blanco teniendo en cuenta las leyes de Asimov. Vamos a dejar un poco de tiempo para que el alumno lo piense. Bueno, pues aquí pondremos un robot. No puede hacer daño a un ser humano, o por su inacción permitir que un ser humano sufra daño. Es una ley que protege en todo momento la vida del ser humano. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los seres humanos, excepto si estas órdenes entran en conflicto con la primera ley. La primera ley predomina sobre la segunda. Y un robot debe proteger su propia existencia en la medida que esta protección no entre en conflicto o en contradicción, o contradicción con la primera o la segunda ley. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues esta es la evaluación. Importante. ¿Ciencia o ciencia ficción? Bueno, pues a veces es difícil saber en cuál de los dos mundos nos movemos. He leído este artículo y me costaba creer que la ciencia ficción se haya convertido en ciencia. Es decir,
la ciencia avanza tan rápido que hay veces que la ciencia ficción, la ciencia alcanza a la ciencia ficción, ¿no? Entonces, la primera forma de vida artificial de la Tierra podría nacer dentro de poco tiempo. El promotor del estudio del genoma, es decir, el mapa genético humano, J.C. Venter, asegura estar a punto de lograr la elaboración del primer cromosoma totalmente sintético, artificial, a partir de sustancias fabricadas en laboratorio. La secuencia de ADN se basa en la bacteria Mycoplasma, que el equipo ha reducido a elementos básicos. Bien, dice, posteriormente los expertos han trasplantado dicho cromosoma a una célula bacteriana viva y en la fase final del proceso se espera que el cromosoma se haga con el control de dicha célula para convertirse en efecto en una nueva forma de vida. Bueno, resumiendo, la idea es la siguiente. A veces la ciencia va tan rápida que la ciencia alcanza a la ciencia ficción.